Mirad, una de las preguntas más habituales que se da es de la típica persona que me dice, mira, Joaquín, estoy controlando muy bien los riesgos, tengo unos drawdown muy controlados, incluso voy con cierta ganancia, pero tengo un porcentaje de acierto bajo. Es la típica, ¿cómo podría mejorar este porcentaje de acierto? Independientemente de que habría que revisar a esa persona qué tipo de entradas hace, con qué tipo de confirmaciones y demás, uno de las ocurrencias que a este tipo de personas le viene a la cabeza, porque muchos de vosotros me lo decís con este tema, es lo que, bueno, la mayoría de vosotros llamáis los ratios contrarios. Es un concepto, bueno, que vosotros, o las personas por lo menos que me lo comentan, lo llaman así. ¿Qué significa un ratio contrario? Un ratio contrario es el siguiente. Yo siempre os digo que vuestro ratio de riesgo-beneficio, al menos, lo más bajo que deberíais de trabajar es por cada 1 que arriesgo, ir a buscar 3 de beneficio. Esto es lo que yo siempre, como mínimo, deberíais de entrar. Cuando la gente se refiere a ratios contrarios, pues dice justamente lo contrario. Es decir, tener un riesgo-beneficio al revés. Es decir, arriesgo 3 para ganar 1. Es decir, si yo estoy haciendo una entrada aquí con este tipo de ratio mínimo, que yo siempre es el que os digo, si tengo este stop, bueno, pues más o menos 3 veces sería ir a buscar aquí el beneficio. Beneficio, riesgo. Cuando estamos hablando de esto, es lo contrario. Si yo estoy entrando aquí a mercado, en esa misma situación, bueno, pues sería poner un stop por aquí debajo, este es mi riesgo, para ir a buscar 1 de beneficio. ¿Por qué la gente se le pasa esto por la cabeza? Es simple el por qué se le pasa esto por la cabeza, porque es obvio y no hay mucho que pensar para saber que aquí hay un tramo muchísimo más pequeño a la hora de obtener el beneficio que aquí. Es decir, sin duda, es, independientemente del motivo de la entrada, es mucho más probable, simplemente por distancia, que el precio llegue antes a nuestro beneficio que a nuestro riesgo. Es decir, a nuestro stop. Es decir, esta lógica es correcta. Aquí no hay mucho que discutir. Me da igual el motivo de la entrada. Es mucho más probable que llegue aquí el precio antes que aquí. Me da igual cómo, me da igual que llegue directo, que llegue y caiga mucho y luego recupere y llegue el beneficio. Es decir, no hay discusión. Está más cerca, por tanto es más probable. Sin discusión. ¿Pero qué pasa? Que señores, en trading, lo hemos hablado muchas veces lo hemos hablado. En trading hay un problema. Que el problema es que cuando estamos hablando de ganancias, la gente tiene la obsesión del porcentaje de acierto. Esta es la obsesión de la mayor parte del público. Os digo más. Todos aquellos métodos, todas aquellas metodologías, aquellos sistemas, llamarlo como vosotros queráis, que veáis que tiene un porcentaje de acierto relativamente alto, es porque utiliza un estilo de ratio así, o porque, no digo que a lo mejor tenga que hacer ratios contrarios, pero a lo mejor va al 1-1. Dicho de otra manera, si queremos tener un alto porcentaje de acierto, hay que acercar el beneficio. Esto es indudable. Indudable.
Pero ¿qué pasa? Que el porcentaje de acierto por sí solo no basta. Yo entiendo que la mayoría de vosotros esté obsesionado con el porcentaje de acierto. Incluso puedo entender que la gente nueva, cuando está intentando aprender un sistema de trabajo, en su mente esté buscando un sistema que acierte mucho. La gente nueva no suele pensar en este tipo de conceptos de ratios contrarios, de si 1,3 a mi favor o 1,3 en mi contra cada vez que entro al mercado. No piensa en esto. Lo que piensa es buscar por defecto una metodología que acierte bastante. Cuando digo que acierte bastante, yo siempre os digo lo mismo. Si vosotros tenéis un sistema X, el que sea, con este primer factor, que es el porcentaje de acierto, cercano al 50%, ya es un éxito. Ya es un éxito. Pero ojo, todo dependerá de qué tipo de ratios estamos usando. Por tanto, el siguiente factor es el ratio. Porque os he dicho una y mil veces también que no se pueden separar, que van absolutamente unidos. No se puede hablar de porcentaje de acierto sin el tipo de ratio. No se puede hablar de ratio si no ponemos porcentaje de acierto. Van unidos. No se pueden separar. ¿Aplicando esta forma podemos ser rentables? Claro. ¿Aplicando esta forma podemos ser perdedores? Claro. ¿Aplicando esta forma podemos ser rentables? Claro. ¿Aplicando esta forma podemos ser perdedores? Claro. Claro. Claro, claro. Nos estamos quedando simplemente en dos factores. Luego habría que ver el tipo de entradas que hacemos, cuál es el motivo de la entrada, qué tipo de finura tenemos a la hora de hacer esa entrada. Habría que ver con qué lotajes se hacen esas entradas. Es decir, hay algún factor más. Pero en ambos casos podemos ser ganadores y perdedores. Sin duda. Pero estos dos aspectos tenemos que añadirle algún aspecto más con fundamentos importantes. La pregunta es, los drawdown, es decir, cuando yo hago mi operativa con las formas de entrada que sea y con un tipo de ratio o con otro tipo de ratio, y ojo, me da igual el tipo de ratio que uséis, rachas malas vais a tener. Sí o sí. Me da igual el método, me da igual el ratio, me da igual lo que queráis. Rachas malas vais a tener, al igual que buenas. Pero como siempre os digo, poneros siempre en lo peor. Primero, en lo peor. La pregunta es, si con este sistema tengo una mala racha, también es seguro que mi drawdown con este tipo de ratio va a ser menor que si aplico este tipo de ratio. Porque aquí voy a tener ganancias más seguidas, pero más pequeñas. Pero cuando pierdo, mi cuenta cae. Mi cuenta cae. Por tanto, en la racha mala que yo pueda tener aquí, seguro que mi drawdown va a ser más alto, va a haber un momento que mi cuenta, en algún momento, tenga una pérdida mayor que con este sistema. Esto tampoco es discutible. Insisto, hay otros factores. No me estoy metiendo ahora mismo tampoco si ponemos parciales o no. Estamos hablando de finales. No me estoy metiendo en parciales. No los meto ni en este sistema ni en este sistema. ¿De acuerdo? Quedaros que es un aspecto de finales. Para mí, el drawdown, el control de la pérdida, es fundamental. Fundamental. El aspecto ese de decir, no puedo perder el control, viene dado por las rachas malas.
si yo controlo las rachas malas, si yo controlo las caídas de mi cuenta, mi control mental es más probable que siga bien. Si tengo muchas ganancias seguidas, pero pequeñas, pero cuando tenga la racha mala, mi cuenta cae mucho, es más fácil que pierda el control. Por tanto, entonces ya tenemos un aspecto a favor de esto y en contra de esto. Por otro lado, otro factor. Cuando hablamos de este tipo de ratios, como de cualquier cosa, no nos olvidemos de una cosa, la ley de los grandes números. ¿Qué resultados obtendré con este tipo y contando con esos drawdowns y rachas malas que seguro voy a tener? Por ejemplo, en 5.000 operaciones. Es decir, si yo tengo pensado estar trabajando mucho tiempo en los mercados, voy a hacer muchas operaciones. Hay que pensar en eso, no hay que pensar solo en el mes que viene o en el día de hoy. Hay que pensar siempre en plazos largos, porque se supone que si yo voy a hacer muchas operaciones significa que el control del dinero lo tengo. Hay que pensar así, no hay que pensar solo en el control del dinero de hoy o de mañana. Significa que cuanta más operativa haga, más probable que suceda el drawdown. Cuanta más operativa haga, más probable que tenga racha mala. Insisto, también rachas buenas. No es lo mismo practicar con este tipo de operativa en 100 operaciones que en 5.000. Ojo entonces, cuando hacemos los resultados, como siempre os digo, quizás tengáis 3 meses cojonudos haciendo este tipo de operativa, pero al cuarto mes viene la racha mala y os habéis fundido todas las ganancias. Cuidado con esto. Lo que sí sé es que ese tipo de bajones que me puede dar esta solución, con esta no me lo va a dar en 5.000 operaciones, porque por muy mala racha que tenga, cuando pierdo, pierdo mucho menos que cuando gano. Por tanto, considero que pensando en el drawdown, en estos dos factores, y en una serie de operativa muy larga, que es la que se supone que tendremos que hacer, esta forma es más perjudicial que beneficiosa. Insisto que no digo que no se pueda ganar dinero, pero el control mental es mucho más fácil perderlo. Por otra parte, también es cierto que la necesidad esa de ganar operaciones, del porcentaje alto de operaciones ganadas, esto sí que te lo da. Por tanto, por una parte, nuestro estado mental dice, lo estamos haciendo bien, porque ganamos muchas operaciones, pero cuando vengan esas rachas malas, cuidado con ese control mental. Porque se va a acentuar mucho. 3 o 4 operaciones donde estamos viendo que perdemos 4 y es como si hubiéramos perdido 12 de las que hemos ganado, ese impacto es importante. Ese impacto es importante. Acordaros que yo aquí os estoy poniendo lo mínimo, que es el 1.3. También pongo lo mínimo, que es el 1.3. Habrá gente que ponga el 1.2. ¿Vale? Quiero que os quedéis con la idea, no con el ejemplo exacto, con la idea. Por tanto, el porcentaje de acierto que no se puede separar del ratio, me parece perfecto que lo hagamos como queramos, pero cuidado con estos dos conceptos. Y luego hay otro concepto que para mí es fundamental. Cuando yo estoy aplicando ratios contrarios, es decir, ratios muy concretos y sobre todo en contra mía, me tengo que olvidar de la gran ganancia. Es decir, yo podré estar invirtiendo y haciendo trading toda mi vida, pero me voy a olvidar de hacer la operación de mi vida. Me voy a olvidar. Jamás voy a tener una ganancia de esas que dice, ole, ole, ole. Ya sabes siempre lo que vas a ganar.
Nunca vas a hacer la operación de tu vida. Habrá gente que no le importe, pero si el mercado te da la opción de que un movimiento que puede subir 20 pips, si puede subir 200, ¿por qué tengo que quitar yo esa opción al mercado? Alguno me puede decir, hombre, pero es que si vamos con el 1.3, tampoco tengo esa opción. Sí, claro. Pero como siempre os digo, yo no os estoy diciendo que cada vez que entráis a mercado tengáis que hacer la operación de vuestra vida. No os estoy diciendo eso. Pero lo que sí os digo es que tampoco le quitéis el potencial que tiene una inversión. Por eso siempre os digo que deberíamos de aplicar ese parcial para asegurar un rendimiento y el final hay que ir poquito a poco intentando dejarlo correr lo más posible. Entonces, no estoy diciendo, como digo, que con esto no se pueda ganar dinero, pero la presión mental tiene un contrapunto. Vamos a mejorar mucho el porcentaje de acierto, sin duda, pero a ver qué pasa cuando tengamos la racha mala, que la habrá. Seguro, seguro. Y no estoy hablando de la forma de entrada, ¿eh? No estoy diciéndolo. Dicho de otra manera, si yo intento siempre, y no estoy diciendo un número exacto, por eso incorporo siempre esa selección del parcial, que es tan importante para que podamos dejar correr el resto. Yo siempre voy a tener, si uso un parcial y el resto soy capaz de dejarlo correr cada vez más, siempre tendré, digamos, esa opción de esa gran ganancia. Siempre. A medida que voy alargando finales y que yo soy capaz de aguantar el dejar correr cada uno lo que pueda, poquito a poco cada uno va a ir haciendo, con la experiencia se va a sentir más cómodo dejando correr. Por eso digo la importancia de ese primer parcial, donde se asegure la no pérdida o un nivel mínimo de ganancia. Pero ¿qué pasa? Que con esta opción, lo que, si aquí me estoy asegurando, cada vez intentando dejar correr más los beneficios, que siempre dejo el potencial de gran ganancia, aquí lo que siempre dejo es potencial de gran pérdida. Porque cuando tengas esas rachas malas, hay potencial de gran pérdida. No sé si me entendéis el concepto. Entonces, no recomiendo, no digo que no se pueda hacer y que pueda dar rendimiento, pero yo no lo recomiendo esto. Y si lo recomiendo para alguien, tiene que ser alguien muy experimentado, pero muy experimentado, que maneje muy bien ese stop. ¿Qué significa eso? Pues ni más ni menos que o haga que el precio suba a cierto nivel, no sé, pues que suba hasta aquí y que a medida que suba vaya moviendo el stop, o que si el precio cae aquí saque la mitad. Es decir, tiene que hacer algo más complejo que simplemente hacer esa entrada, ese objetivo y este stop aquí. Hay que hacer algo más, porque si no, no lo veo. No lo veo. Y esto no lo va a hacer alguien que empieza. Tiene que ser alguien que sepa perfectamente dónde están sus límites y que sepa perfectamente dominar las situaciones cualquiera que se le dé aquí. Al igual que nosotros hacemos, de decir, si el precio hace lo que no debe, sacamos la mitad, y esa importancia de ese parcial de beneficio. A lo mejor esta persona no utiliza parcial de beneficio, pero a lo mejor en el momento que el precio a lo mejor llega a la mitad de su recorrido, coge este stop y lo pone a cero. Puede ser. Por eso digo que hay muchas formas de hacerlo. Pero no por defecto, sin más, por eso digo que habría que matizar muchísimo este tipo de operativa, pero eso de sin más, entro aquí y pongo un stop de 1.3 en mi contra, eso no va a salir bien. Solo así no va a salir bien. Habrá que manejar muy bien ese stop y habrá que manejar muy bien las condiciones
que yo le permito al precio para mover mi stop y proteger o para reducir posiciones. Hay que tener en cuenta que por sí solo no me gusta nada. Ahora, si le metemos esos añadidos, puede funcionar. No digo que no. No digo que no. Al igual que hacemos nosotros. Pero aquí estamos utilizando no solo manejos de parcial en beneficio, sino aquí en este caso es manejos de stop. Hay que hacerlo bien. Se puede hacer, ¿eh? Pero hay que hacerlo muy bien. ¿De acuerdo? Porque hay que evitar, como sea, que esos drawdowns caigan mucho. Y esos impactos de decir, no, es que cada vez que pierdo 3. Eso hay que evitarlo a toda costa. Por eso hay que añadirle algún concepto más. Entonces, los que estáis pensando, que me habéis preguntado sobre este tema, no digo que no se pueda hacer, pero hay que poner unas normas muy rígidas a esto. Hay que incorporarle algún tipo de gestión más para que las pérdidas no sea ese 3 en contra. O, de alguna manera, proteger la operación a 0 o reducir a la mitad o algo para que cada vez que fallemos no perdamos tanto. Hay que hacer, eso sí, hay que tener en cuenta otra cosa. Si aplico un concepto de añadido en cuanto a parciales o mover stop o tal, ojo, va a reducir el porcentaje de acierto. Porque si el precio está aquí y yo de repente cojo el stop y lo pongo a 0, muchas veces, plum. Por tanto, esos porcentajes de acierto se rebajan. Porque tu stop ya no está aquí. Si tú lo has movido aquí, muchas veces te saldrá, aunque sea en break-even. Por tanto, esos porcentajes de acierto habrá que ver cómo los equilibro de tal manera que mis drawdowns no sean muy gordos. Por eso es tan importante que no olvidéis que estos 3 conceptos van unidos. Van unidos a cualquier tipo de gestión que se haga. No se pueden separar. No se pueden separar. Insisto que hay otros matices, como puede ser el motivo de la entrada o como puede ser los lotajes que utilizamos. Pero es obvio, que yo lo veo, que cuando hay una persona que aquí está haciendo este tipo de gestión en donde hay 1,3 en contra y entra con 0,01, no hay opción de gestión excepto que mover el stop. Aquí no se pueden sacar parciales, ni de beneficio, ni en protección. Una persona que veo que entra con 0,01, o manejas muy bien ese stop con unas condiciones muy claras, o simplemente lo mantienes así, tal cual, y que salga lo que tenga que salir. Pero insisto, una vez más, estos 3 conceptos son indivisibles. Indivisibles. Hay que optar por el equilibrio de estos 3 conceptos. Uno por sí solo no vale nada sin los otros 2. Por eso es tan complicado. Entonces, cuidado con esa obsesión del porcentaje de acierto, que tantas y tantas y tantas veces hemos hablado, pero que en el fondo os sigue obsesionando mucho. Es el equilibrio lo que os dará el buen resultado, no una pieza sola. Ni un ratio enorme va a ser el que os dé el buen rendimiento, o un drawdown muy pequeño no es el que os va a dar el rendimiento, o un alto porcentaje de acierto, o un pequeño, no, es el equilibrio de los 3. Si solo fuera controlar uno de esos factores, sería muy fácil manejar una buena operativa. Sería muy fácil si solo tuviera que manejar bien el porcentaje de acierto, o solo el ratio, o solo el drawdown. Claro, aquí está el problema, que son 3 factores indivisibles. Entonces, cuidado con la obsesión del porcentaje de acierto, que sin duda, para mí es el menos importante. Mucho más importante el control de la pérdida, mucho más importante que estemos cómodos con el ratio, y el porcentaje de acierto para mí viene dado también por esos otros factores de cómo entro a mercado, aunque
sin duda, sin duda, sin duda, estos dos para mí son mucho más importantes. Y ojo, son más importantes porque en definitiva considero que si cualquiera de vosotros quiere estar trabajando bien en un gráfico y quiere llegar a ser lo que se llama rentable, es imprescindible el control del drawdown. Imprescindible, que es lo único que os va a garantizar operar bien, el drawdown. No operáis igual con un 20% de drawdown abajo, con un menos 20% en vuestra cuenta, que con un menos 2%. No operáis igual, ni vosotros, ni yo, ni nadie. Por tanto, el porcentaje de acierto, si tengo un menos 20, no vale nada. Si tengo un buen ratio y tengo un menos 20, no vale nada. Control mental es igual a control de pérdidas. No hay más. No le deis más vueltas a esto. Por eso, cuidado, que la obsesión de la mayoría es el porcentaje de acierto. Podemos hacerlo de 1000 formas, de 1000. No digo que ninguna sea mejor que otra. Puedo decir que con ambas se puede ganar y con ambas se puede perder. Pero esta considero que tiene más riesgo en el tema de drawdown. ¿De acuerdo?